Y hoy día 6 de mayo aprovechamos de saludar a nuestros dos invitados que están junto con nosotros porque nos vienen a presentar un libro exclusivo. Este libro se llama Neurofagia. Es un neologismo, ya nos van a contar qué significa neurofagia. Son 9 cuentos de su autor, el también productor audiovisualista Omardo Gerardo Lavín Maldonado. Cuentos de realidad alterada y ficción mórbida. Ese es el subtítulo que tiene este bello libro que fue publicado en diciembre del año pasado, se terminó de editar, y cuyo proceso de edición precisamente estuvo a cargo de una amiga escritora que ya ha estado con nosotros varias veces, la escritora María Alejandra Vidal Brachos. Aprovecho de saludar al autor de este libro y a su editora, y además que tuvo el honor de escribir el prólogo, que él nos va a contar que no fue su primer libro, porque el primer libro yace en las gélidas aguas del estrecho de Magallanes, ¿no es así? Omar, ¿cómo estás? Omar Lavín, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenos días, agradecido por la invitación. Sí, bueno, yo empecé a escribir muy joven y mis primeros poemas y cuentos no fueron de mi absoluto agrado. Yeah. Así es que finalmente decidí hacer un lanzamiento especial con ellos. Yeah. Y ese lanzamiento especial fue medio tétrico. De noche y, claro, al estrecho de Magallanes. Dedicado al estrecho de Magallanes. Se perdió todo ese libro, no guarda absolutamente nada. Algunas de esos hojas, textos, de esos relatos. Algunas hojas quedan por allí dando vuelta entre medio de los textos y en la biblioteca que tengo, una pequeña biblioteca que tengo, ahí hay algunas cosillas que dando vuelta. Se llamaba La Catedral del Olvido. ¿Por qué? Sí. Era una forma de expresar el descontento que tenía en esa época. Es una época que yo creo que hay que olvidar, pero olvidarla en el sentido figurativo, porque sí es bueno tener presente que hubieron malos momentos en el país, en que sufrimos mucho, en que estuvimos muy complicados, y esos malos momentos hay que tenerlos presentes para no repetirlos, pero de alguna manera hay que dejarlos pasar. Entonces, sí, por eso se llama la Catedral del Olvido. Es una forma de decir, oye, hay que armar un gran edificio, pero hay que dejarlo atrás. Pero tú eres más conocido como audiovisualista, como cineasta. No sé cuál es la palabra, el concepto que te llega más, o tendrás otro, Omar. Yo, en ese sentido, prefiero la idea de realizador audiovisual, en el sentido de que aquí es muy complicado hacer cosas y prácticamente los compañeros que conozco que se esfuerzan mucho en moverse en ese ámbito. Yo creo que realizador, porque realizador implica que tú eres prácticamente el Corales del circo, ¿no? Tienes que hacer prácticamente muchas funciones, porque en esta región no hay posibilidades de conseguir los medios para poder contratar a toda la gente que se necesitaría para hacer un buen producto audiovisual. Ya. Y sí, desde el 2006 aproximadamente estoy en el ámbito audiovisual. Alejandra, qué gusto saludarte, un reencuentro después de varios meses. No habíamos tenido la oportunidad de conversar, de compartir. ¿Cómo ha sido, Alejandra, estar ahora en la vereda del frente, apoyando un trabajo distinto al tuyo? Tú que nos tienes acostumbrados a estas producciones que tú realizas, que son muy acabadas, donde tú misma eres la productora de tus trabajos, pero ahora es distinto editar y prologar el trabajo de otra persona, aunque sea amigo, ¿no es cierto?, personal. A veces ser amigo, eso implica un desafío mayor. Sí. Entonces, cuéntanos cómo ha sido todo eso, Alejandro. Bueno, junto con saludarte y también decir que ha sido muy lindo volver acá a los micrófonos, porque hace rato que no estábamos por acá. De
decirte que efectivamente para mí fue todo un desafío, porque para empezar Omar escribe muy distinto a como escribo yo. Y en el prefacio yo lo digo, porque sus cuentos son bastante macabros. Y tú eres la antítesis. sí, somos antítesis, de verdad que somos, eso lo tenemos claro los dos. Somos el frío, el calor, la noche y el día. Sí. Por eso se llevan bien. Sí, porque sabes que yo no podía creer la primera, yo voy a confesar algo acá, que la primera vez que leí los cuentos, lo llamé enseguida, dije, yo no sabía que era amiga de un psicópata, porque te juro que yo decía, ¿cómo le brota tanta? Porque son cuentos de personas muy malas, muy enredadas. Y mayor desafío, editar, como no cambiar, porque uno no cambia el texto, sino que de repente hace alguna sugerencia o cambia una palabra, de repente un poco de puntuación, pero hay que llegar a la misma idea cambiando el texto. O sea, no es fácil tampoco, es la primera vez que yo hago esto. Y bueno, y en el prólogo lo explico un poquito, las sensaciones, sentimientos, pero en todo caso son potentes sus cuentos, mucho. A mí me recordó al principio una novela que leímos por ahí el año 2000, esta novela de Bret Easton Ellis, American Psycho. Una novela donde un yuppie, un hombre de mucha plata, en la noche lo único que salía era a matar. Mataba a la gente, mataba por placer, mataba a los pordioseros, a los perros callejeros, violaba a mujeres, y con el poder económico que él tenía sentía que era simplemente ni Dios lo podía tocar. ¿Ah? Es lo primero que se me vino a la mente cuando revisé el texto, así muy al pasar la primera del texto, los cuentos que están un poco embrionarios de Omar. American Psycho, entre otros textos preciosos, un escritor vigente, muy vigente, ¿no? Que es como la contraparte de otro escritor que no tiene nada que ver con Bret Easton Ellis, Tom Wolfe. Cuando uno ve a Wolfe, uno imagina a lo mejor la obra de Alejandra Vidal Bracho, y cuando imaginas el texto de Bret Easton Ellis, ves a los textos acá, los relatos de Omar. En esta mañana de 6 de mayo, primer sábado de este quinto mes del año 2023. 6 de mayo 2023, hoy junto con el productor, realizador audiovisual, yo le digo cuentista, porque nos muestra, nos viene a compartir lo que es este bello libro, Neurofagia, que contiene 9 relatos o 9 cuentos, pero que ya sabemos, por lo que nos dijo Omar, que esta no es su primera producción. Ya había tenido una anterior, ¿no es cierto?, La Catedral del Olvido. Y también hay un libro de poesía, ¿no es cierto, Omar?, que se escribió en otra época, que tú a lo mejor recuerdas con cierto afecto, pero que tampoco pasó a mejor vida. Exacto, también pasó a mejor vida. Sí. Ya. Sí, son cosas que escribí durante mi juventud primaria, así es que también lo pasé, lo puse como ofrenda en el altar de la Catedral del Olvido también. ¿Y este libro, Neurofagia, cómo se fue construyendo? Mira, este libro, para darme este gustito de tener un libro impreso, o sea, hoy día por redes sociales uno puede subir cosas y compartirlo con la gente, pero esto tiene otra mística, tiene otro ser. Entonces decidí tener esos 9 cuentos, y en el proceso también se me ocurrió agregarle uno más. Entonces por eso son 9 cuentos más uno, que
que este cuento está para oír y ver. Perfecto. Entonces, cuando tú terminas de leer los 9 cuentos, o en el momento que quieras en realidad, porque los cuentos no son uno detrás del otro, no hay una relación entre uno y otro, son 9 cuentos distintos, y al final agrego un cortometraje que realicé el 2015, también de un cuento mío que fue rescatado, digamos, de la Catedral del Olvido. Que es un cuento que convertí en guión el año 2015 y junto a un grupo de amigos filmamos en ese tiempo. Es un cortometraje de 27, casi 29 minutos, que habla de un grupo de gente aquí que hace ciertos trucos medios mafiosos y tienen algunos problemas. El personaje principal allí, ese es 5 palos, que es el 10º cuento de este libro y que está en audiovisual. Con el apoyo de Nicolás vamos a ver un tráiler. Nico, si lo tienes por ahí, para que nos vayamos interiorizando del trabajo de Omar Lavín. Viejo, si te voy a pagar 5 palos, mi amor. Ese es un tráiler, ¿verdad? De tu 10º cuento. Sí, es efectivamente el tráiler del 10º cuento, que uno lo puede encontrar en la última página del libro a través de un código QR. Puedes acceder a él en el celular o en el computador. Se puede acceder a la dirección que está en donde está alojado el cuento, que es en Vimeo, y allí uno puede acceder a este cuento, que está contado con imágenes y con sonidos. Si uno percibe de que esto pareciera que fueran pequeños relatos así audiovisuales, como me acuerdo del Festival de Cine de Cortometrajes, así, esas películas que duran 7-8 minutos, que se hacían en Viña del Mar, y venían de distintas partes del mundo, los seleccionaban en Instituto Arcos en Santiago, pero se exhibía ya en Viña del Mar en el mes de octubre de cada año, y llegaban cortometrajes de España, de Hungría, me acuerdo, de Francia, Suiza, de Centroamérica, y tú podías ver distintas películas que eran de 5, 6, 7 minutos, no más que eso. Y un poco me hago la analogía con neurofagia. Sí, bueno, de alguna manera me veo influenciado también por mi actividad como guionista, y la forma en que hago los relatos es muy, en ese sentido es muy visual. O sea, uno puede en las descripciones ir imaginando los escenarios donde se están moviendo los personajes, y yo creo que eso es influenciado por mi actividad como guionista que vengo haciendo desde el 2006, 2005 más o menos. Casi 20 años como hombre de audiovisual. Sí, en esa parte sí me introdujo a este mundo un amigo que ahora está en Austria, Alejandro Valle, conocido también como Barnabás Valle. Con él empezamos a hacer nuestra primera película el año 2006, se llama Insidia, también la pueden encontrar en YouTube. En YouTube, ¿cierto? Es un largometraje de 90 minutos, que tiene también un tema un poco sórdido, así, tiene una familia mafiosa de Punta Arenas, que todo es ficción, ¿no? Así que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Y los cuentos acá de neurofagia. Primero, ¿por qué neurofagia? Bueno, ¿qué significa neurofagia? Lo primero que va a preguntar la gente. Neurofagia nace de un cuento que escribí. Me
me imaginé una suerte de experimento que sucede dentro de la cabeza de un personaje. Y este hombre empieza a experimentar con células de su cerebro. Y estas células se convierten en carnívoras. Y se empieza a devorar las neuronas de su cerebro poco a poco. Y de ahí viene la idea del neurofagia, que es como células que se comen las neuronas de las personas y bueno, se convierte en una especie de epidemia que contagia al resto de los personajes que están en esta obra. ¿Es lo que está pasando ahora en este mundo? Mira, de alguna manera hay una suerte de neurofagia que nos está... ¿La estupidez humana? Por ahí va el tema, ¿sí? Una idea de la evasión, buscar la evasión de manera de que metiéndote dentro de ti mismo desaparece todo. Y todos mis cuentos de alguna manera son cuentos que llegan a lo que vamos a llegar todos en un momento determinado, que es la única verdad que existe, que es la muerte y la desaparición. Carlos Droguet, Premio Nacional de Literatura del año 1970, debutó el año 38 escribiendo una novela, después se convirtió en una novela famosa, Los asesinados del seguro obrero. El acontecimiento del 5 de septiembre de 1938, cuando los jóvenes se toman, jóvenes nacionalsocialistas, que solidarizaban con el movimiento nazista de Alemania y todo, y su candidato era Carlos Ibáñez del Campo, previo a las elecciones del año 38 en Chile, y se tomaron la Universidad de Chile, y el presidente Arturo Alessandri los hace sacar, desfilan por la calle Bandera en Santiago, y al final los encierran en el antiguo edificio del Seguro Obrero, hoy día Ministerio de Justicia, junto con otros que ya habían sido tomados prisioneros, y da la orden de que los maten a todos. De ahí viene 60 muertos en la escalera, un hecho de sangre que alteró el panorama político de aquel entonces, real, porque el 25 de octubre del año 38, bueno, Ibáñez baja su candidatura a raíz de este hecho terrible de la historia de Chile, y quedan solamente Gustavo Ross, que era el candidato del gobierno, y Pedro Aguirre Cerda, que era del Frente Popular. Y al final los nazis chilenos le entregaron votación a Pedro Aguirre Cerda. Entonces Carlos Droguet, que vio morir a muchos de sus compañeros de la universidad, escribe esta novela, Los asesinados del seguro obrero, iniciando su tremenda obra literaria. Y en el prólogo dice él cómo este país, en el que se ha vertido tanta sangre, tanta sangre, y la empieza a recordar, históricamente cuánta sangre se ha perdido, dice él. ¿Cuándo seremos un país inteligente? Carlos Droguet, 1938, Premio Nacional de Literatura en 1970. Bueno, de alguna manera, cuando no tenemos conciencia de todo eso, se van repitiendo las cosas. O sea, yo creo que de alguna forma corremos peligro en ese sentido. Yo sigo a un caballero que hace comentarios internacionales, que se llama Norberto Concha, y él siempre termina sus podcasts diciendo cuídense, hay peligro. Oye, Alejandra, ¿cómo fue para ti encontrarte con este trabajo? Tú decías que las dificultades que significó para ti, me imagino que un tremendo desafío, además, tener la posibilidad de enfrentarte a estos relatos que están súper bien escritos, acometer la edición que hiciste y entregarle el prólogo, ¿no es cierto?, la introducción, el prolegómano del trabajo, claro, para finalmente hacer esta producción con Calafate Editores, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Sí, bueno, de lo mismo que están conversando,
en el prefacio cuento lo que realmente pasó, porque yo le digo, pero ¿por qué estos cuentos tan trágicos, tan terribles? Y él me dice, porque la realidad es mucho peor. Y con lo que tú estás contando ahora, recién acabas de contarte. 5 de septiembre de 1938, la tragedia, la matanza del Seguro Obrero en Santiago, un hecho real de sangre, jóvenes todos. No hay noticias insólitas, que de repente uno escucha noticias insólitas, tal vez no con esa connotación histórica, pero... y Alessandri después, ojo, Arturo Alessandri reconoció públicamente que él había tenido mucho que ver y que él había dado la decisión de que había que poco menos que reducir a los jóvenes. Bueno, acá tenemos la película Fuego también, que habla de un tema parecido. Y sí, bueno, todo ese dolor, todas esas tragedias, pero también a este libro, estos cuentos, hablan de historias como insólitas. Ya. Por ahí hay una pareja que son caníbales, y ese fue el que más me costó. Ese me cuesta leerlo porque yo lo he leído muchas veces para poder editarlo, pero ese cuento siempre me ha costado. Hay otras historias de amor también, amores que se pierden, que son muy intensas. Ya. Y lo que tiene este libro es mucha pasión, Ya. desde otro punto de vista, claro. Ya. Una pasión desgarrada, y eso lo hace interesante y cautivante también. Ya. Así que yo por lo menos, no es porque yo haya intervenido, pero lo recomiendo mucho porque es una cosa diferente, es algo distinto, no es lo usual. ¿Dónde se va a poder, la gente pregunta, ¿dónde se va a poder adquirir este libro? Bueno, todo el proceso ha sido una acción independiente, así es que no hay Tiene que hablar contigo, digamos, tiene Sí. que dirigirse a ti o a Sí. Alejandra. No, directamente. Yo creo que la forma más simple es a través de la página que tengo, ¿Ya? que es greenpatagonia.cl. Green, verde en inglés. Verde en ¿no? inglés, sí. Green, todo junto. Todo junto, sí. Nace de la época en que yo trabajé un tiempo en turismo, así es que desde ese tiempo tengo esa dirección y no la cambié para... Ya. Se llama Green Patagonia, todo junto, .cl. O directamente conmigo a través de los medios ahí, De las redes. de las redes. Si uno escribe Omar Lavín en las redes, en el buscador aparece, digamos, Ya. en algún momento va a aparecer el ¿Cómo? rostro de... ¿Y cómo empezar a conectarte, a buscarte? Sí, sí, sí. Ya. Bueno, para que usted sepa, en este cuaderno de relatos de ficción mórbida, esto es lo que dice la contratapa del texto, encontrado el año 2021, Paula Torovares, neuropsiquiatra con inclinaciones sadomasoquistas, vuelve a protagonizar los cuentos de Omar Lavín Maldonado. En esta ocasión, la médico Torovares se deja llevar por sus placeres con un paciente al que aplica un tratamiento que en la mente retorcida de la galena merece castigo, y ella es la mano del ángel vengador. De esta manera transcurren los relatos al borde del delirio, ahumados en THC y como en la vida real con la muerte rondando. Así nos muestra una faceta de lo que nos vamos a aproximar cuando tengamos acceso a Neurofagia, cuentos de realidad alterada y ficción mórbida, la primera publicación en formato papel de nuestro amigo, realizador audiovisual, como él se define, Omar Gerardo Lavín Maldonado. Bueno, me imagino, van a hacer alguna presentación de la obra, están pensando, ¿qué es lo que viene a continuación, Omar Alejandro? Mira, ha habido planes hay planes para hacer un pequeño lanzamiento, sí. La idea la vamos a informar a través de las redes sociales en el momento que corresponda. Yo creo que va a ser durante este mes. Es la intención.
Y nada, yo creo que de esa manera es una manera de compartir un poco mis textos que durante algún tiempo fueron conocidos subterráneamente en el ambiente de la contracultura, pero ahora hay una contracultura porque en la época de los años, principalmente los años 70, hemos hablado de esto, hemos escrito de esto que vamos a conversar con Omar en los minutos ya finales del programa. Más que una contracultura, hubo una reacción a lo que estaba pasando en la década del 70 con la creación del Centro de Escritores Jóvenes, años 78 hasta el 85 aproximadamente. Centro de Escritores Jóvenes, autores como Aristóteles España, pensamos en Alberto Coyopáe, también pensamos en, Maribel Valle en sus inicios también formó parte del Centro de Escritores Jóvenes. Luis Alberto Barría, por cierto, poeta, dramaturgo, Luis Alberto Barría, que hace falta dramaturgia. Y en el caso del cine, acá por lo menos está la figura de un amigo también a que aprovechamos de saludar, con su revista La Peste, lo que significó Juan Carlos Muñoz Alegría, Chico Alegría, ¿no es cierto? Que también veo que colaboró la revista La Peste, abril de 1987, durante varios números, ¿no es cierto? Y después El Pingüino Mutante, ya en una época mucho más actual, Juan Carlos Muñoz Alegría, el Chico Alegría, un saludo afectuoso para él. Sí, bueno, dentro las primeras publicaciones de mis cuentos fueron a través de La Peste. Ya. Publiqué con el Chico Alegría algunos cuentos, algunos que no están en uno creo que está en este libro, otros no están en este libro, sí, a través de La Peste. Y yo me siento un poco contracultural en el sentido de que lo que yo hago está fuera de los cánones aceptables por los grupos que están manejando la cultura en este momento. O sea, yo no hablo de razas originarias, no hablo de colonos ni de folclore. Yo hablo de cosas que pueden pasar hoy día en la calle o que pueden estar pasando en cualquier lugar, en cualquier casa, en la población, en la Villa Selnam, o que pueden estar pasando en la población 18, El Pingüino. Sí, así es que... O en las Naciones. O en las Naciones. O la Villa El Golf. En cualquier parte. En la Villa El Golf, claro. De hecho, hay una mención... o al lado del Colegio Alemán. Hay una mención metafórica de la Villa El Golf en el libro. Sí. Pero, bueno, puede pasar en cualquier lugar de la ciudad. Los cuentos todos están ambientados en Punta Arenas, en Magallanes. Así es que de esa manera yo sí siento que trato de retratar lo que puede pasar en cualquier lugar, en cualquier calle de la ciudad, en cualquier momento, o lo que le puede estar pasando a cualquier persona, y exagerando un poco porque es ficción mórbida lo que yo estoy haciendo. Gracias Omar, gracias Alejandra por acompañarnos en este primer sábado de mayo, quinto mes del año 2023. Y la invitación es para reencontrarnos el próximo sábado 13 de mayo en una edición más de su programa Ojo con la Cultura. Gracias Omar por Neurofagia, y a ustedes por estar junto con nosotros. Nos reencontramos, nos vemos el próximo sábado. Chao, chao. Gracias.